Muy buenas tardes, alumna de fisioterapia cuarto. Empezaremos pues la clase de hoy día, martes 24 de agosto. Bien, primero vamos a ver que ahora nos corresponde hacer una revisión del presente. ¿Ya? El presente, como ustedes saben, ya hemos hablado de eso en clase anterior, pero vamos a explicar de manera sencilla, fácil. El presente simple tiene pues 3 reglas. Y para que ustedes tengan más ánimo para entender esto, les voy a decir que el presente simple Para vaginoplastias, esto español, revolucionaría la línea de afirmación de género. a Pero ver, no solo ahí hay uno que está con el audio encendido. Ya vamos a tener que poner permitir, no. Bueno, entonces como les decía, a ver, vamos a compartir nuevamente. Vamos a compartir esta parte de acá. Este de acá. Ya, mire, le decía que las reglas. Bueno, ahí está Nayeli. A ver, Nayeli, vamos a ver qué es lo que me está diciendo. Buenas tardes, profesor. Yo ahorita se lo voy a mandar a mi grupo para que lo imprima o tenemos que tenerlo para las clases. Claro, claro, está bien. Puede imprimirlo como guste. Ya, muy bien. Muy bien, Nayeli, ya escuché tu mensaje. Bien, entonces, mire, como le decía, para que sea más fácil, van a ver ustedes la diferencia en que en español nosotros hacemos una serie de cambios cuando hacemos conjugación de los verbos, ¿no? A ver, vamos a, por ejemplo, hablar del verbo comer, ya, en español. Ya, vamos a hacer la diferencia con respecto a este verbo, y cualquier verbo podría ser, ¿no? Comer en español. Vamos a hacer la conjugación. Decimos, yo como. Y mire, el verbo comer se ha convertido en como. Primer cambio. Luego decimos, tú comes. Se convirtió ahora en comes. ¿No es cierto? Ahora decimos, él come. Mire, 3 cambios han habido en el verbo. ¿Eh? De comer, como, comes y come. ¿Ah? Ahora decimos, nosotros comemos. Mire, otro cambio del verbo. Y ellos o ustedes comen. Por lo tanto, ¿cuántas veces ha cambiado el verbo? Lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5. En ningún momento hemos usado el verbo comer, tal cual, ¿no es cierto? No hemos dicho yo comer, tú comer, él comer. No, no. Bien, esto que nos sirva como un estímulo para entender que en inglés la conjugación es más fácil. Vamos a demostrarlo. Vamos a usar el verbo comer en inglés. Es eat. ¿No es cierto? Perdón, acá he puesto, acá debe ser eat, así, eat. Muy bien. Este es el verbo comer en inglés, eat. Muy bien, entonces empezamos a conjugar. Decimos, yo como, I eat. Tú comes, you eat. ¿Ha habido cambio en el verbo? Todavía ningún cambio. Ahora vamos a ver, él come, he eats. Ahí recién un cambio. Le hemos agregado la S al verbo eat. Luego decimos, ella come. También le agregamos la S. Ahora usamos el it, ello, it, it's. También. Ahora decimos nosotros. Y ahí ya no le agrego. Ahora vamos a ver por qué. Nuevamente you, que es ustedes. Y ellos comen. Muy bien. La pregunta, ¿cuántas veces ha variado el verbo? Una sola vez. Una sola vez. ¿Cuál es la variación que ha habido? Sencillamente, se le ha agregado S al verbo. Una sola vez.
Claro, 3 veces, ¿no? Por supuesto. Pero es igual. Eats, eats, eats. ¿No? No como en español, ¿no? Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen 5 veces. 5 formas, 5 maneras. Acá una manera. Eats. ¿Y dónde? En la tercera persona singular, que es él, ella o ello. La tercera persona también puede ser, si yo borro él, pongo el nombre de una persona, ¿no? Por ejemplo, George. George eats. Jorge come. Puedo poner my brother. My brother eats. Mi hermano come. Sigue siendo tercera persona. Digo the boy. The boy eats. El niño come. Un helado. An ice cream. The boy eats an ice cream. Sigue siendo eats porque the boy es tercera persona. Bien. She también es tercera persona, ¿no? She la puedo convertir en Susan, por ejemplo. Susan eats, ¿no es cierto? Y así. Acá en it hemos dicho que it es para animales, cosas. Por ejemplo, el gato come o el perro come. The dog, ¿no es cierto? Eats. The dog eats. El perro come. Bien, ¿cuántas veces ha cambiado un cambio? Agregar ese. Justamente eso es lo que dice la regla que vamos a leer a continuación. Primera regla, a la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero en la tercera persona singular y en afirmativo, no en negativo. Porque si en negativo decimos, a ver, ella no come, entonces she does not eat. Ahí no le agrego. ¿Por qué? Porque aunque está en presente simple, pero está en negación. Y la regla funciona solo en afirmación. She does not eat an apple. Por ejemplo, ella no come una manzana. ¿Come ella una manzana? Pregunta. Entonces, does, ponemos la pregunta ahora. Does she eat an apple? Esa es pregunta. Tampoco le hemos agregado a it la S. ¿Por qué? Porque aunque está en presente, perdón, presente simple, está en pregunta. Entonces, mire, acá está en negación, acá está en pregunta. ¿Ya? Pero ¿cuándo es que se coloca la S? Cuando está en afirmación. Si decimos ella come, she eats an apple. Ahí sí. Porque ¿qué dice la regla? A la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Muy bien. Entonces, está claro. Segunda regla. Si el verbo termina en O, X, SS, SH, che, agregar es. Pero en la tercera persona singular y en afirmativo. O sea, lo mismo. En la tercera persona singular afirmativo. Pero el verbo debe tener esta característica. Termina en O, X, SS, SH, che. Tercera regla, si el verbo termina en Y, antecedida de consonante, cambiar la Y por I latina, luego agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Ejemplos. A ver, acá dice verbo drive, manejar, conducir. Vamos a hacer un ejemplo con este verbo. De la primera regla, Yo manejo un carro. I drive a car. Al verbo drive no le hemos agregado nada. You drive a car. Tú manejas un carro. Al verbo drive no le hemos agregado nada. He drives a car. Aquí sí le hemos agregado la S. Mire, ¿por qué motivo, razón o circunstancia? ¿Ah? Porque sencillamente está siendo utilizado el verbo por una tercera persona que es él. He drives a car. Ella, también el verbo, como está siendo usado por ella, que es tercera persona singular, y está en presente simple y en afirmativo, se debe agregar la S. En ello, también it drives a car. Pero si usamos ahora con we, que es nosotros,
We drive a car. Ahí ya no le agregamos la S porque we es nosotros, primera persona plural. You drive a car, tampoco. Ustedes manejan un carro, tampoco, ¿no es cierto? Segunda persona plural. They drive a car, ellos manejan un carro. Tercera persona plural, ellos o ellas. Bien. Ejemplo de la segunda regla del presente simple con el verbo go. Por ejemplo, el verbo go. ¿Por qué he colocado acá el verbo go? Porque este verbo go se ajusta a la circunstancia. Es decir, termina en o. Y la segunda regla dice que el verbo debe terminar en o, etcétera, para agregarle es. Pero en la tercera persona. Vamos. I go, yo voy. You go, tú vas. He goes, él va. She goes, ella va. It goes, ello va. We go, nosotros vamos. You go, ustedes van. They go, ellos o ellas van. ¿Hemos cumplido la regla? Sí. Pero ¿qué pasa si fuera negación? A ver, vamos a hacerlo en negación. Decimos, por ejemplo, él va, es he goes. Él va a Lima, ¿no es cierto? Ya, ponemos así. He goes to Lima. Ahí está en afirmación, correcto. Pero voy a decir, él no va a Lima. He does not go to Lima. Ahí no tiene por qué agregársele a go es. No, no, no. ¿Por qué? Porque está en negación. ¿Está en presente simple? Sí, pero en negación. ¿Y qué tal si hago pregunta? ¿Va él a Lima? O sea, en inglés sería, does he go to Lima? ¿Va él a Lima? Does he go to Lima? Correcto. Tampoco le voy a agregar al verbo go, aunque termine en o, no le voy a agregar es, porque no le corresponde. Porque ¿qué dice la regla? Si el verbo termina en o, agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Acá está en negativo, acá y acá está en pregunta. Bien, yo creo que eso está claro, ¿eh? ¿No es cierto? Pasamos a la tercera, ejemplo con la tercera, el verbo study. Uso el verbo study, estudiar, porque reúne la característica, es decir, termina en Y, antecedida de consonante. Yo estudio, I study. Tú estudias, you study. Él estudia, he studies. O sea que aquí sí le hemos aplicado la regla. El verbo termina en Y, con minúscula, borramos, ponemos I latina y agregamos. Es. Ella estudia también, she studies. Ello estudia también, it studies. Pero we, nosotros, no. We study, nada más, así queda. You study, ustedes estudian, ellos estudian o ellas estudian. Muy bien. Ahora tenemos a continuación un pequeño texto que hemos preparado donde se aplican las reglas que estamos explicando. Primero vamos a leer esto en español. Mi hermano es Robert. Él tiene 18 años y estudia en la mañana. Yo estudio en la tarde porque trabajo en la mañana. A Robert le gusta usar la computadora porque él quiere trabajar en una oficina. Yo quiero trabajar en un hospital porque estudio enfermería. Generalmente, mi hermano juega con sus amigos en el parque los sábados. Me gusta salir con mis amigos. Puede ser acá también amigas. Ojo, ya amigos, amigas es lo mismo. Friends. On weekends, los fines de semana. Bien, vamos a leer en inglés. My brother is Robert. He's 18 years old. And he studies in the morning. I study in the afternoon because I work in the morning. Robert likes to use the computer because
He wants to work in an office. I want to work in a hospital because I study nursing. Generally, my brother plays with his friends at the park on Saturdays. I like to go out with my friend on weekends. Bien, entonces mire, todo lo que está con rojo son verbos. Vamos a analizar. El primer verbo es el verbo to be. Is. ¿Se acuerdan que is es para él? Claro. Y mi hermano es él. Entonces acá estamos usando correctamente el verbo is. Y acá si tú lo traduces tal como está escrito, vas a decir, él es 18 años viejo. Porque old es viejo. Pero estaría mal esa traducción. ¿Cómo vas a traducir correctamente? Él tiene 18 años de edad. ¿Ya? Y se utiliza is para dar la edad. Porque el verbo tener es en realidad have. Pero ese verbo have no se usa para dar la edad. ¿Ya? Así en mayúscula. Have. No. Sería incorrecto. Pero si tú dices, él tiene un auto, aunque él va a utilizar has, ¿no? La forma has es para la tercera persona. He has a car. Ahí sí es correcto, él tiene un auto. Pero estás diciendo él tiene 18 años. Entonces vas a emplear esto. Muy bien. Ahora dice acá. Y él estudia. Y acá hemos aplicado la regla al verbo estudiar. Porque tú sabes que el verbo estudiar, como hemos dicho, termina en Y. Pero la regla dice que en el caso de tercera persona, que es él, vamos a aplicar la regla porque estamos en afirmación de tercera persona singular, presente simple. Cambiamos y hacemos esto. Pero en el caso de yo estudio, mira, I study, el verbo no se ha cambiado. ¿Por qué? Porque en ese caso está siendo conjugado por yo, que es primera persona. Bien. Igual acá, ¿no? Yo trabajo, I work. Pero si dijera, él trabaja o ella trabaja, sería así, con ese acá. Pero como no es ella, y la historia dice yo, entonces lo dejamos con yo. I work. Acá entramos al verbo gustar, like. El verbo gustar es like, ¿no? A veces la gente dice, mándame un like. Manito con dedito arriba, like. Bien. Pero le ponemos ese porque está siendo usado por Robert, que es él, que es tercera persona. Y porque la oración está en presente simple y en afirmativo. En cambio, el siguiente verbo usar no se hace nada, no se le aplica ninguna regla, porque sencillamente está con este to use. Y cuando el verbo va con to, está en infinitivo. Así como cuando decimos to be, el verbo está en infinitivo, ¿no? Igual sería to use, está en infinitivo. O to work, ¿no? Ahí dice to be, ser o estar. To use, usar. To work, trabajar. Muy bien. También se puede usar sin el to, no hay problema. En el diccionario tú lo encuentras así. Sin el to. Porque si no, imagínate lo que pasaría si todos los verbos en el diccionario llevarían to, no vas a encontrar ningún verbo. El verbo be lo vas a encontrar con la B larga porque el verbo es así, nada más. Eso de to es una forma gramatical. Bien, entonces seguimos acá. Él quiere trabajar en una oficina. He wants to work. El verbo querer es hasta allí nomás. Pero debe llevar la S porque está siendo usado por él. Pero trabajar no va nada por la razón ya
antes expuesta. Acá está siendo usado en infinitivo. En cambio, este verbo está siendo conjugado. Hay una diferencia, ¿no? Es como en español, mira, en español te pongo este caso. Tú dices bailar. ¿Quién baila? No se sabe. El verbo está en infinitivo. ¿Ya? Igual si tú dices simplemente dance o to dance, pero ¿quién baila? No se sabe. A menos que sepas quién hace la acción y dices yo bailo. Ahí sí ya cambia. Hay dance. Pero si tú dices ella baila, ahí debes agregarle la S. A dance. She dances. Muy bien. Entonces, seguimos explicando. I want. Acá no lleva la S porque está siendo usado por yo, primera persona, ¿no? I study. Tampoco porque está siendo usado por yo. No se hace el cambio. En cambio acá, mire, place. Acá muchos se confunden con este verbo. Porque dice, profesor, pero si el verbo play termina en Y, debería usted borrar y poner así, falso. Está mal. ¿Por qué? ¿Quién se dio cuenta? A ver, vamos a preguntar por acá. A ver, Camila Guachín, ¿qué dices tú? ¿Por qué al verbo play le agrego solamente la S? ¿Sabe usted la respuesta? No, A ver qué dice Samillán, Fernanda Samillán. Mireya Cervelión. Castillo sí no falla. A ver, vamos a ver Castillo. A ver, Castillo. Porque dice mi hermano, ¿Por qué razón? Place. porque es mi hermano, Claro, y mi hermano es tercera persona, persona. singular, y la oración está en afirmativo, pero hay otra razón. ¿Por qué no hago este cambio? Eso es lo que estoy preguntando. Así. A ver, ¿qué dice Castillo? José Eduardo, a ver, de repente José Eduardo saca la cara por la sección. La razón... Yo puedo contestar, profesor. Sí, sí, sí. Es que pasa que hay una regla que nos dice que si la Y no es precedida por una vocal, o sea, como por ejemplo hay una A antes del Y, entonces la regla no es válida, ¿no? Tiene que Claro. ser una consonante antes del Y para que recién se pueda aplicar el IS. Muy bien, te felicito. Correcto, has hablado correctamente. A ver, pongamos otro verbo. Por ejemplo, este verbo termina en Y, antecedido de consonante. Ese verbo significa llorar. Si conjugamos, decimos yo lloro, voy a poner I cry. Y ahí no hay ni un cambio. Pero si digo él llora, entonces ahí sí debo hacer esto. Uy, disculpe, acá me salió la D en vez de la C. He cries. Así. Ahí dice él llora. Por ejemplo, tenemos otro verbo, carry. Este verbo carry significa cargar, o sea, llevar algo, una bolsa, una caja, qué sé yo, ¿no? Ya, por ejemplo, si decimos, a ver, vamos a poner una oración. A ver, ustedes han ido al mercado Arenales, ¿no es cierto? Ahí cuando descargan las papas, han visto cómo hay hombres que llevan un saco de papas que pesa 100 kilos. Imagínense, yo no puedo llevar 100 kilos al hombro, pero de repente José Barro sí puede. Bueno, a ver, vamos a hacer la oración. Decimos, ese hombre lleva un saco de papas en su hombro. Porque así lo hacen, ¿no? Esos hombres, ¿no? Esos hombres se le dice súper cholos, ¿sabes? Por si acaso. That man, y pongo así, mire el verbo. Y luego un saco, sería así, de papas, ¿no? Mira, ahí está la oración. ¿Eh? Vamos a analizar. Dice, that man carries a sack of potatoes on his shoulder. Ese hombre lleva un saco de papas en su hombro. Shoulder es hombro. Así como el champú Head and Shoulder.
Head and shoulder significa cabeza y hombro. Yo entiendo que ese champú tiene ese nombre porque posiblemente pues quieren decir, ¿no? Los productores de ese champú, que si tú te lavas con el champú Head and Shoulder, no vas a tener caspa en la cabeza ni en el hombro. Supongo. Bueno, entonces mira, that man carries a sack of potatoes on his shoulder. Carries, el verbo, mire cómo ha cambiado. ¿Ah? Porque el verbo es así. Pero no lo debemos poner así en esa oración. Cambiamos, ponemos esto. Eso es lo correcto. Esa es la gramática. Muy bien. Igual es en place. En este caso, como dijo José Eduardo, ¿no? No se le agrega porque termina en Y, es verdad, pero está antecedido de vocal. En cambio, acá está precedido de consonante. Muy bien, esa es la razón. ¿Ya? Son pocos verbos, felizmente. Así que hay que aprendérselo de memoria. Entonces acá dice, mi hermano juega con sus amigos en el parque los sábados. Me gusta, ahora dice, a mí me gusta, podemos decir así, salir con mis amigos los fines de semana. Y acá tenemos un verbo compuesto, verbo de 2 palabras. ¿Ya? El verbo go out. Después vamos a hablar de este verbo. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hemos hecho como ejemplo este texto. ¿Por qué razón? Porque sencillamente en la tarea es para hacer un texto, y vamos a compartir en este momento la tarea, ¿ya? Y está sencilla, pues, porque mira, ve, acá dice así, ¿no? Tarea 2 del presente simple de los verbos. Elabora un texto de unas 10 oraciones usando el presente simple de los verbos. Aplica las reglas que hemos aprendido en clase. ¿Cuáles reglas? Estas 3. Aquí están las 3 reglas. Acá hay ejemplos también. Y ahí a la alumna Nayeli ya le mandé las listas de verbos. Ella va a compartir con ustedes. Usa cualquier verbo. Solamente tienes que tener en cuenta si el verbo termina en O, etcétera, de acuerdo a las reglas. En esta parte en blanco, elaboras ese texto. Le pones texto corto, pues así, ¿no? Short text. Ya, nada más. Si gusta, le pones tarea, ¿no? Listo. Y empiezas a hacer tu texto, ¿ya? Entonces empieza a hacer el texto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? A ver, vamos a preguntar entonces si tenemos algunos minutos. A ver, ¿qué dice Benjamín Mejía Navarro? ¿Ha entendido usted la clase? Sí, profesor, sí puede entenderla en la mayor parte, acerca de las reglas que usted explicó, ¿no? En qué caso se utiliza la S, el ES y el IES. Claro. Y sí, eso más que todo, profesor, y le agradezco mucho acerca de la clase que hemos tenido porque he captado mucho mejor la información. Muy bien, me da mucho gusto. ¿Qué dice Angélica María Huarcaya Flores? ¿Ha entendido usted la clase? Sí, profesor, sí he entendido la clase. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Y Camila Huachín, ¿qué dice? ¿Está claro, no? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo es una revisión del presente para luego poder ampliar un poquito más algunos detalles. No olvide que en este caso las reglas pues son las que mandan, ¿no? Hay que tener en cuenta las reglas gramaticales, ¿ya? Mientras nos permite el tiempo un poquito, vamos a hacer algo con respecto al pasado. En el caso del pasado, por ejemplo, si yo quisiera este mismo texto que ustedes están viendo,
lo quiero convertir a pasado. Digo, mi hermano era Robert. Entonces, borramos el is y pongo was. Claro, porque was es el pasado, ¿no? Él tenía, entonces pongo acá was, 18 años. Y si digo él estudiaba, entonces acá voy a borrar la S y pongo la D. ¿Por qué? Muy bien, les explico. Porque sencillamente en el pasado simple, en inglés, hay que tener en cuenta que los verbos son regulares. Por eso la lista que la delegada les va a compartir, ahí van a ver una lista de verbos regulares y otra de irregulares. Bien, en el caso de el verbo estudiar, es verbo regular. Está en la lista de los verbos regulares. ¿Ya? ¿Y qué dice la regla? Dice que si nos encontramos con un verbo regular y lo queremos convertir a tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, si este verbo dice yo estudio, es así, yo estudio, I study. Ahora, tú quieres decir yo estudié o yo estudiaba, mira que en español tenemos dos formas, ¿eh? En inglés hay una sola. Simplemente haces esto. Entonces la regla dice, si un verbo regular termina en Y, antecedido de consonante, cambiar la Y por I latina y agregarle ED. Muy bien, ya está en tiempo pasado. El verbo bailar, por ejemplo, dance, lo quiero, también es regular, ¿ya? Y si yo quiero decir, ella bailaba, entonces vas a decir así. Ay, disculpa, acá es de dedo. Ya, danced, así. No se dice danced, no, ¿eh? Danced. A ver, escuchen. She danced. She danced. ¿Ya? Muy bien, entonces se le ha agregado la D. ¿Por qué? Porque el verbo termina en E. A ver, utilicemos otro verbo regular. Por ejemplo, el verbo want. Este es regular también. Querer, es el verbo querer. Yo quería comprar un auto. Entonces voy a decir, I wanted. Ahí sí voy a pronunciar la ED así, wanted. Aunque los gringos dicen wanted. Pero wanted es correcto también. Porque termina en T. Porque el verbo termina en T. Se le agrega la ED y suena la ED, wanted o wanted. Yo quería comprar a new car. I wanted to buy a new car. Yo quería comprar un nuevo carro. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. I wanted to buy a new car. Tú le dices a un gringo, te lo entiende perfecto. I wanted to buy a new car. Yo quería comprar un nuevo carro. Entonces, este wanted, ahora ya está en pasado, ¿no? Le hemos agregado la ED. Pero, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Ahí está el asunto. En los irregulares no vamos a agregarle ED. ¿Por qué? Porque tú vas a ver la lista detenidamente de verbos irregulares. Por eso se le dice irregulares, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, este verbo que es irregular, su forma la vas a encontrar así, when, en pasado. ¿Ya? Y en participio lo vas a encontrar así. Pero eso de participio lo vamos a ver después. Ya, entonces si tú dices, yo voy a Lima, es I go to Lima. Pero si tú dices, yo fui a Lima, I went to Lima. Yesterday. I went to Lima yesterday. Yo fui a Lima ayer. Entonces, mire, estás usando el pasado de go, que es un verbo irregular, y esta es su forma única. ¿Ya? Y así hay muchos verbos irregulares. Hay que aprendérselos de memoria, no hay otra forma. Para eso, poco a poco se emplean en oraciones cortas, así como estoy haciendo, y vas aprendiendo verbos. Vas distinguiendo regular, irregular. Ahí tienes la lista a la mano, practica un poquito
Y vas a ver que le vas a agarrar el gusto al inglés. Pero si no practicas, si tú dices el inglés no me gusta, ya ahí estás frito ya. Porque estás poniéndote energías negativas, fuerzas malas a tu mente. No son positivas, pues, ¿ya? Esas energías. Hay que hacer las cosas positivamente. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo. Hay que procesar la clase que estamos grabando para luego colgarla en la plataforma, en el aula virtual. Si no hay ni una pregunta, estaremos concluyendo. A ver, tenemos un minuto. ¿Hay alguna pregunta? La próxima clase vamos a hacer un poco más del pasado. Está en el WhatsApp, no te estoy diciendo. Muy bien, entonces vamos cerrando la clase, Buenas chicos. tardes, disculpe. Ya. Marque su asistencia, por favor, no se olvide. Mande la tarea. El que no manda la tarea tiene 0. Goodbye.